Buenas tardes, estimados oyentes y las personas que van a ver este programa. Este es su programa Observatorio Internacional que mantenemos en la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, Voz Andina Internacional. En esta ocasión, como ustedes ven, tenemos casa llena, pues contamos con la agradable y gentil visita de 3 participantes en el segundo simposio de lectores de América Latina, que, como recordarán, un programa que hicimos hace algún tiempo con el colega Antonio Góez, que es el profesor lector aquí en el Ecuador actualmente, y con quien conversamos. Es una línea de cooperación, de difusión de la lengua portuguesa que hace el gobierno brasileño desde hace algún tiempo. Y tenemos ese simposio fue muy amplio, tuvieron 15 participantes de Brasil, de Ecuador, de México, Paraguay, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia. En esta oportunidad también contamos con la presencia de el colega del Centro Andino de Estudios Internacionales, Michel Levy. Usted le conoce más por el jazz a él en la radio, pero aquí vamos a hablar básicamente hemos invitado, y gracias por haber aceptado la invitación a las participantes, Antonio, y a todos los participantes que estamos aquí presentes, para hablar un poco en términos generales de lo que significa la lengua, la cultura, como parte del poder blando. O sea, ustedes saben, no es nuevo, siempre en las relaciones internacionales el tema del lenguaje ha sido uno de los instrumentos. La disputa entre los británicos y la anglofonía, por ejemplo, es ancestral, histórica, y en nuestra región también tenemos que no solamente la lengua, el cine, las telenovelas, la gastronomía, las novelas, la producción literaria son ámbitos en los cuales se expresa ese poder blando, en este caso de Brasil en América Latina. Bien, para hacer la presentación más general, invitamos entonces y escuchemos a continuación al colega y amigo de este programa también, Antonio Góez, con su presentación. Sí, muy buenas tardes con todas, con todos. Agradecer por la oportunidad, agradecer al profesor Marco por invitarnos y también al profesor Michel Levy por toda la gestión de este simposio aquí en la universidad desde el marco, ¿no?, de los 25 años del KEI en la universidad. Agradecemos mucho por el apoyo y bueno, aquí más bien también comentarles que este debate se sitúa también en el marco de un dossier que hemos planteado, ¿no?, en la revista Comentario Internacional, que justamente se dedica al poder blando brasileño a nivel mundial, ¿no? Entonces hemos recibido textos súper interesantes, uno de ellos de la profesora Maricela, que les voy a presentar ya, y bueno, hay reflexiones muy interesantes, ¿no?, sobre varios aspectos, desde lo que Marco ya bien menciona, ¿no?, sobre las maneras de proyectarse, ¿no?, desde la cultura. Ahora, un tema interesante, queridas profesoras, ¿no?, en este segundo simposio, además de los profesores lectores, hemos tenido la oportunidad, gracias al apoyo que nos brinda la universidad, de recibir profesoras de planta de otras universidades que no necesariamente actúan en el programa directamente, sino que nos colaboran en cuanto a expertas en estos temas de lenguaje, ¿no? Entonces, la profesora Maricela Colín, por ejemplo, la conozco ya desde 2016, creo, ¿no? Cuando yo estuve en México, ella me acolitó ahí, me ayudó mucho cuando yo estaba ahí en Ciudad de México, ¿no? Y ella tiene una larga trayectoria con la enseñanza de portugués a los mexicanos, sobre todo, ¿no? Lo que llamamos hoy de portugués como lengua adicional, ¿no? Entonces está en un puesto muy estratégico en la UNAM, ¿no?, en la escuela
nacional, ¿no? de traducción dentro de la lingüística aplicada, así como la profesora María Silvia, ¿no? que es una experta en temas de traducción, ¿no? de estudios de la traducción, ¿no? trabaja mucho con literaturas indígenas también de distintos países, ¿no? Nos ha brindado también en sus clases muchos intercambios entre literaturas indígenas de todo el mundo, ¿no? de Canadá, de Nueva Zelanda y de Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto que este tema de cómo se proyecta Brasil es muy importante, porque desde la literatura también hemos debatido que justamente ayer hablábamos, ¿no, María Silvia, que tal vez haya una diferenciación también entre procesos más mercadológicos de proyección de Brasil, como lo que la gente consume, por decir, ¿no? Y procesos tal vez más voluntarios, más vinculados a una ideología específica. Entonces conversábamos sobre el periodo de la dictadura militar, por ejemplo, cuando hubieron ciertos acercamientos más desde el plano ideológico entre los países, también no necesariamente por inversión pública de Brasil, ¿no? En un programa como el electoral, ¿no? Y también comentar sobre la profesora Ivana Gun Teixeira, ¿no? de la Universidad Estadual de Bahía, ¿no? que he tenido el gusto de conocerla justamente por las clases aquí de la Universidad Andina, ¿no? Nos conocimos porque ella se interesó por los cursos. No nos conocíamos en persona, nos conocemos en persona en este simposio, gracias a ustedes que nos han brindado el apoyo, ¿no? Entonces, la profesora Ivana también, así como María Silvia y Maricela, tienen mucha experiencia con temas de la interculturalidad en sus universidades, ¿no? Están vinculadas a licenciaturas interculturales también, y todo esto a veces no se proyecta fuera de Brasil, ¿no? O sea, es muy difícil proyectar un país desde su complejidad. O sea, recién hay una exposición en Portugal de un ex profesor nuestro, José Miguel Wisnik, que se llama Complejo Brasil, y él ha intentado traer justamente este tema, ¿no? La dificultad de proyectar un país desde toda su complejidad étnica, económica, ¿no? social, geográfica, ¿no? Entonces es muy difícil, nos toca hacer recortes, ¿no? Y yo creo que desde la experiencia de cada una de nuestras ilustres invitadas podemos conversar un poco, pero yo hablo mucho, como ya se han percatado. Entonces vamos a pasar la palabra para la profesora Maricela. Yo te sugeriría, querida profesora, que hables un poco sobre el tema del texto que nos ha enviado también para esta llamada de la revista Comentario Internacional. Así, muchas gracias. Pues, muy buena tarde, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me parece muy, muy interesante reflexionar sobre un texto que se ha escrito y sobre una realidad que en el siglo XXI tiene un peso muy grande. En México, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se habla de que la relación con Brasil ha sido un lugar de encuentro y desencuentro y de vaivenes. Digamos, esta es una manera bastante elegante de decir que ha habido periodos de coincidencia y otros en que no lo ha habido. En el marco de la diplomacia, México y Brasil tienen relaciones desde hace más de 193 años. Y algo que se reconoce es precisamente la calidad del Itamaraty como institución diplomática, por la calidad y la formación que reciben sus diplomáticos. En el caso de México ha habido más una injerencia política. A veces los cargos no se otorgan por una formación, sino por un papel o por una forma de pago de algo, ¿no? Esto ha sido, con el tiempo, ha llevado a reclamar la formalización, porque no es lo mismo que quien esté en estos cargos tenga un conocimiento de lo que es la historia, las relaciones, y además que tenga esta estrategia, ¿no? para hacer estos contactos. Bueno, en este camino ha habido, bueno, en México, desde la dictadura, o tal vez antes, llegaron brasileños que eran exiliados, y tuvimos la suerte
de recibirlos principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto nos enriqueció muchísimo porque eran personas que traían una formación muy, muy buena, muy crítica, y que lograron colocarse, no sé, en la Facultad de Ciencias Políticas, en Economía, en la Facultad de Letras, y a través de ellos pues tuvimos esta visión de lo que era una posición política, democrática, y fue muy, muy interesante. Y dentro de las cosas que llegaron, pues fue precisamente la lengua. La enseñanza del portugués cumple ya 60 años en la UNAM, y durante todo este tiempo la enseñanza ha sido para alumnos universitarios hispanohablantes que tienen más o menos una actitud, digamos, de interés y de empatía con la lengua y la cultura brasileña, principalmente porque también tuvimos con la lengua y la cultura portuguesa. Entonces, bueno, de alguna forma la enseñanza de esta lengua ha vivido las políticas de los gobiernos brasileños, ¿no? Y también de las políticas internacionales relacionadas con las certificaciones y el papel de las lenguas. Entonces ha sido interesante, ha enriquecido mucho, hemos contado con lectores y también el apoyo de la embajada, quien siempre ha habido un contacto, como tratar de incluirnos en las ceremonias, en las fiestas, en las conferencias o en las muestras de cine de diferentes artistas. Y algo también importante es en estas relaciones México-Brasil, decían en la literatura los especialistas que siempre se cuidó quién era el representante de cada país en cada país, ¿no? Y principalmente fueron escritores los que representaron estos cargos, y en México entre ellos estuvo Guimarães Rosa y estuvo otros representantes como Guilherme Melchior, gente que estaba vinculado al área de las letras y que tenía sensibilidad para lo que era la lengua, ¿no? En sí. También de las personas que se exiliaron o que llegaron a México, ellos se interesaron mucho por acercar la literatura brasileña, a veces a través de la traducción de autoras como Clarice Lispector o Lígia Fagundes o Nélida Piñón. Y esto ha sido muy enriquecedor. Creo que si hablamos del poder suave de esta propuesta de Keohane Ini, creo que estamos en un momento interesante. El autor ha fallecido hace poco, pero ha dejado un poco una revisión de 2001 sobre lo que era este concepto de poder blando. En ella él dice que es como los hijos, nacen pero después se transforman, y su concepto ha tenido este movimiento por las diferentes aplicaciones que se ha hecho y porque además fue una propuesta construida para los Estados Unidos. Entonces, jalarlo hacia América Latina implica reconocer que no somos esos estados poderosos con un poder duro, militar, que no somos esos estados que tienen, digamos, a los que se les puede agregar el poder blando para ganar esa atracción, esa seducción hacia el mundo. Pero desde América Latina ha habido lecturas de esto, y yo creo que uno de los elementos más importantes es el que ha hecho Matos Abreu, que él pertenecía a la parte militar de Brasil, y él señaló que había mucha gente entusiasta queriendo aplicar estos conceptos a la realidad brasileña, que el propio Ni había hecho una referencia al papel de Brasil como un país importante en América del Sur, pero que había que reconocer que el país no tenía la fuerza como para que el poder blando se diera como tal.
Sin embargo, este autor brasileño dijo, no la tenemos, pero podemos generar desde nuestro contexto una estrategia. Y estas estrategias nos van a permitir poder construir este poder suave. Perfecto, muchas gracias a la profesora Marisela Colín por sus conceptos. A continuación tenemos las palabras de la doctora y profesora brasileña Ivana Teixeira Figueiredo, o que es profesora de Minas Gerais, ou usted. Boa tarde a todos os então, por leitores. favor. Eu nasci em Minas Gerais, mas vivo na Bahia, onde trabalho, na Universidade do Estado da Bahia, Universidade Pública Estadual. Sí, ¿y cómo vería usted esto? Solamente para provocar la discusión. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia y también en México, y yo veía un celo muy grande mexicano contra Brasil por la disputa hegemónica en la región. Estamos hablando de fines de los años 70. Después para acá, eso cambió porque la evolución ha sido diferenciada. Pero ¿cómo ve usted esta... primero este lugar del portugués en el mundo, sus proyecciones, los elementos que usted quiera compartirnos? Não, quando a professora Marisela fala sobre essa imagem do Brasil no México, eu penso que, de fato, eu concordo, né, que a gente tenha essa projeção atual como um país civilizado, gentil, né, uma imagem que se vende do país, né, cortês, diplomático, né? Mas eu acredito que sim, nós estamos vivendo um tempo de um governo que se pauta na democracia, né? Defende a democracia, com políticas públicas. A gente tem visto índices interessantes de queda do desemprego, de queda dos números por exemplo, de fome, e outras políticas públicas afirmativas em relação aos indígenas, né? Mas, por outro lado, eu penso sobre a fragilidade dessa imagem, né? A fragilidade desse poder blando. Porque há pouco tempo, no governo anterior, houve um desmonte muito grande, inclusive da imagem do país fora, né? No exterior. Porque... por exemplo, em relação à postura do governo anterior, quando da ocasião da pandemia, né? A pandemia nos afetou a todos como humanidade mesmo, e desvelou a nossa condição de interligação, de dependência com os outros. Mas para nós, o que aconteceu foi um negacionismo absurdo, um desrespeito, um escancaramento, não sei como se diz em espanhol, de desigualdades sociais, né? Porque mais quem morreu, quem esteve fora desse lugar do recurso da saúde, eram as pessoas mais pobres, que normalmente são os negros no país, né? Eram as pessoas de terceira idade, que não precisavam viver tanto, na opinião do governo anterior, né? Os indígenas, os povos originários, que quando acabou o governo anterior, por exemplo, os Yanomami estavam numa condição de flagelo total, né? De fome, de morte, que tiveram que ser amparados com urgência, assim. Então eu penso que é muito interessante, importante a gente viver pautado nesse sistema de poder blando. Mas eu fico pensando também, por outro lado, como isso é frágil, como essa construção é frágil diante de um mundo tão bélico, né, como temos visto agora, todos esses ataques que nos cercam, né, e de certa forma nos chegam, né, Irã, Palestina, né, essas taxas que os Estados Unidos tentaram nos impor, né, e tudo isso como país. Eu creio que, sim, boa parte dessa imagem é, de fato, merecida pelo Brasil. Eu creio que sim. Nós temos coisas que nos orgulhar, né? Por exemplo, as universidades públicas no Brasil, né? São públicas, de fato, e são de qualidade. O que se produz de pesquisa,
de ensino de extensão. Isso, para mim, é um orgulho, participar de uma universidade pública, né? Também acho que outra coisa que, aos olhos do mundo, temos aí construído nossa imagem, é o acesso, por exemplo, à assistência médica, né? Que é totalmente gratuita no Brasil, pelo SUS, que é um sistema de saúde que há muitos, né, causa assim, admiração, né, como é que nós conseguimos isso. E outras tantas políticas públicas, por exemplo, como a inclusão das pessoas negras, ou agora dos povos indígenas, dentro das universidades por sistema de cota. Isso, para mim, é algo que muito necessário na nossa condição histórica, né, de tentar de meramente pagar um pouco dos prejuízos, né, históricos que nós tivemos, ou pelo menos que os negros e os indígenas tiveram no Brasil, um país extremamente violento, na verdade, né, apesar de ter esse lado bom. Mas é isso, eu tenho sempre essa preocupação, né, de um futuro não tão firme, né, me parece que é um pouco complicado, às vezes, a gente esperar, né, por um futuro tão firme no mundo onde a ultradireita se coloca muitas vezes. Assim, né? Una pregunta más antes de olvidarme, porque después ya me puedo olvidar. ¿Incluye en esa fragilidad, esa vulnerabilidad que usted señala a estas políticas públicas serias, valiosas, destacables de Brasil? Sim, por quê? Porque nós vimos acontecer isso, né, quando houve o governo anterior do presidente Bolsonaro. Houve um sucateamento enorme nas universidades, por exemplo, né? O repasse de recursos foi minimamente feito. Por exemplo, o sistema de saúde ficou um caos, né? Havia muita discussão, especialmente através do que a gente chama de fake news, né? Da mídia que fazia essa imagem do Brasil diferente do que estava sendo posto ali, né? Como um lugar que deveria, por exemplo, não considerar a cota para os negros, né, no acesso aos concursos públicos, à universidade. Então, assim, a gente viu claramente acontecer um desmonte em tudo que estava sendo posto anteriormente, né? Se pensar os primeiros anos dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, até o Zygmunt Bauman reconheceu o fato dele ter tirado milhões de pessoas da linha da pobreza, da miséria, né? Então, a fome no Brasil ainda é um problema grave. E no governo dele isso não aconteceu, né? Então, quando acaba esse governo e começa esse outro, a gente vê que tudo que tinha sido feito tão sólido na nossa cabeça, né? Aparentemente tão sólido, nessa construção de um país democrático, de um país que se quer justo, né? Acaba que por poucas ações, né, isso tudo vai por terra. Então eu me preocupo com esse futuro, né, do Brasil. Perfecto. Sí, apenas un dato, la profesora Ivana gentilmente nos colaboró con un artículo muy interesante sobre representaciones de la pandemia desde textos literarios que será lanzado el día de mañana, ¿no? Que es el número 58 de la revista Quipus. Eso, sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. A la profesora, cedo la palabra ahora a la profesora María Silvia Sintra. Ella es del Departamento de Letras de la Universidad Federal de San Carlos. Y, por favor, sus conceptos, lo que nos pudiera decir allí. Muy buena tarde a todos. Es un placer estar aquí conversando con todos y siendo escuchada por todos. Y agradezco al profesor Marco por el convite. Agradezco a Antônio, que está coordenando este evento, este simpósio, e propiciou para que estejamos aqui hoje nesta conversa. Agradeço ao professor Michel, com quem já escutamos sua aula logo ao início do evento. E é muito lindo estar aqui no Equador, estar aqui nesta cidade, Quito, e visitar os vários lugares que he podido visitar, assim como praticar meu espanhol, que não é tão bueno assim. Bueno, eu vou tentar de falar em uma direção pouco diferente. Em lugar de falar de lo que é macro, vou tentar falar de algo mais localizado. Hoje, quando tivemos a conferência
del profesor Ariru Makowi. Sí, él nos ha contemplado con hablas a respecto de las lenguas indígenas y de su importancia. Y mientras yo lo escuchaba, yo construía una concepción en mi cabeza, porque yo pensaba, el poder blando, en este momento yo interligaba con otras ideas. Me parece que el poder blando es este poder del empoderamiento de los indígenas y de los negros. Yo acredito en este tipo de poder blando, en el poder del empoderamiento y en la manera como los pueblos indígenas, por ejemplo, luchan para recuperar sus lenguas, sus culturas, sus rituales, que esta es una lucha verdadera que no es brutal, que no es violenta y que es una lucha pela paz. Es una lucha por lo bem viver. Así aprovecho también a me referir a la revista que tenemos en mi departamento. Yo soy profesora senior en el Departamento de Letras de la Universidad Federal de San Carlos. Y hemos fundado una revista hace 14 años. Y fue un poquito después de esta fundación, 3 años después, que he conocido a Antonio. Y Antonio recientemente también colabora muchísimo con la revista, con la parte de la edición, de la recepción de textos, de la organización general. Yo convido a todos a visitar el sitio www.letra, con 2 es, letra.ufscar.br. Allá todos podrán encontrar todos los números de esta revista, desde el número 1 hasta el último 36. Y es con mucha alegría que ahora espero el número 37, que Antonio organiza y que deberá tener textos ecuatorianos. Textos normalmente recebemos textos de varias modalidades. Pueden ser textos poéticos, relatos, pueden tener el perfil académico, pero no necesariamente, porque es una revista que también intenta se construir de una forma alternativa, receptiva, y que no crea obstáculos para el pueblo en general, que normalmente se queda alejado de la universidad. Así que comprendo que por la revista conseguimos crear un diálogo internacional. Mismo porque vale lembrar que uno de los editores de la revista es el antropólogo estadounidense Robin Wright. Robin Wright ha hecho pesquisa en Brasil, exatamente en el noroeste de Brasil, lo que denominamos Alto Rio Negro, donde se localiza la ciudad de San Gabriel da Cachoeira. En esta ciudad, voltado a esta ciudad, en este momento hay un curso coordinado por profesor Antonio, y de lo cual yo también hago parte, y pretendemos también atraer los profesores indígenas de este curso para que también publiquen en la revista. Así que es una revista que en este sentido ella tenta contemplar este lado que mencionaste, cultural, poético, ¿no? Y ofrecer a diferentes pueblos un canal de comunicación y de empoderamiento. Así que termino ahora esta parte de mi habla para decir que en este poder que yo acredito, en el poder del empoderamiento de todos aquellos que se han quedado alejados del poder hegemónico. Una pregunta nomás allí. Al igual que ha sucedido en el Ecuador en los últimos 50 años, ¿se da el caso en Brasil que han desaparecido lenguas indígenas en los últimos medio siglo? Sí, ¿y entonces hay posibilidad de recuperarlas o es solamente una aspiración? Bueno, hay varias historias distintas
con relación a esta que se dice revitalización de las lenguas. Y voy entonces a mencionar una que responde muy bien a tu pregunta, que es la lengua pataxó. La lengua pataxó ya estaba en gran parte totalmente olvidada, así que sería, prácticamente caminaba a la extinción. Pero en los últimos 2 o 3 años, los indígenas pataxó se han unido. Lo que es muy importante en esto que estoy tentando denominar el poder blando, es la construcción en comunidad, en conjunto, y no individualmente. Así que en conjunto, indígenas, poetas indígenas, educadores indígenas, el pueblo indígena pataxó se ha unido y se ha emprestado tomado prestado palavras, estruturas de la lengua de un otro pueblo cercano, y así van llenando los vacíos de las frases y construyendo su lengua. Entonces, este ejemplo es muy promisor. Un otro ejemplo promisor es de un chico que yo he orientado tanto en la graduación como después en el mestrado. Y él tiene una historia muy peculiar, porque él era, hasta el momento que él ha procurado, él ha ingresado en la universidad, él era el único hablante de la lengua umutina, que está en el estado de Mato Grosso. Y su historia está relacionada a su abuelo, abuelo materno. El abuelo materno en la aldea va a vivir exactamente atrás de la casa de su madre. Así que el niño convive con su abuelo y aprende la lengua umutina, pero es el único. Y ingresa en la universidad gracias a este nuevo programa que surgió desde 2008, de las vagas, las vagas especiales para indígenas, lugares especiales para indígenas. Así que él propio, en primer lugar, como estudiante de pregrado, él ha construido un libro para el enseño de la lengua umutina, y con financiamiento FAPESP. Él ha sido el primer indígena que ha tenido este financiamiento del Estado de São Paulo, que es un financiamiento raro y difícil de se conseguir. Y después, en el mestrado, él ha construido una gramática de la lengua umutina. Son 2 ejemplos promisores. Sí. Muchas gracias. ¿Usted quería decir algo, profesora? Sim, sobre essa experiência do povo pataxó, eu quero dizer que são meus alunos na Universidade do Estado da Bahia. Nós temos uma licenciatura intercultural indígena, né? E essa revitalização da língua Pachorrã, que é a língua que a professora se referiu, é um orgulho para eles, sabe? E eles têm um desejo muito grande de que isso de fato se concretize, porque para eles a palavra é território também, né? Então, eles muitas vezes na sala me dizem assim: a gente já lutou com borduna, com arco e flecha, ainda lutamos com isso, mas agora outro espaço de luta é a palavra, né? Para garantir que as gerações futuras entendam o que é o povo pataxó, qual é a ancestralidade desse povo, o território desse povo, que está num lugar extremamente violento. Um território que chamamos oficialmente de área do descobrimento do Brasil, né? Onde os colonizadores entraram, invadiram e tomaram as terras e mataram esse povo que ali estava, né? E aí eles falam isso, é o lugar de retomada, e eles falam de autodemarcação das coisas todas, da terra, da sua identidade e da sua palavra, inclusive a palavra escrita, né? E é por isso que eles estão fazendo do Pachorrã um instrumento de luta. Excelente, muchas gracias. Por favor, don Michel, escuchemos lo que nos aporta don Michel. Sí, bueno, gracias por la invitación, querido Marco. Es un gusto estar aquí en este programa, esta emisión tan importante de la radio, para hablar sobre un tema que nos ha convocado ya desde hace algunos años en la Cátedra Brasil Comunidad Andina,
y que ha sido materia de la creación, diría yo, incluso de la misma cátedra, que es Brasil y su capacidad de establecer estos vínculos, estas relaciones, ¿no? Y mirándolo ya en una función de más conceptual, mirando esta dinámica de poder blando de Brasil, ¿no? Entonces, justamente yo tengo algunas reflexiones al respecto. Parece que el tema lingüístico es muy importante, es básico, y creo que de alguna forma el tema lingüístico también es el que nos ha separado de Brasil en el lado hispanoparlante frente al aspecto lusófono de Brasil. Tengo la impresión de que ha sido durante mucho tiempo ha sido como una barrera que ha limitado esta vinculación mucho más profunda entre los de Brasil en América del Sur, ¿no? Y ahí viene justamente la reflexión de la profesora en torno al tema de México, ¿no? México, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo una preeminencia en el manejo del tema cultural con nuestra región, y realmente fue un actor extremadamente importante dentro de la gestión de la diversidad cultural a nivel del español. Entonces, esta relación es interesante. Geográficamente México no está en Sudamérica, pero fuera como un actor, la nueva España, si vamos a pensar en el esquema colonial español, ¿no? Tenía mucha capacidad y alcance hacia Sudamérica, sobre todo hacia nuestra región andina, porque está muy cerca. Es interesante ver cómo, si uno toma un vuelo de Ciudad de México a Quito, es extremadamente rápido, sí, es menos de 4 horas en el momento actual. Entonces, el imaginario era mucho más fácil, más práctico en función de eso. Entonces, partiendo un poco de esa línea, cuando nosotros vemos a Brasil, ¿no? Y yo les contaba ayer en la creación de la cátedra Brasil, siempre el imaginario de Brasil siempre estuvo muy lejano, ¿sí? Muy lejano, me refiero en el cruzar de Sudamérica, pero Brasil sí trató siempre también de vincular su cultura y de vincular ya en el espacio suramericano, me refiero ya antes de esta nueva etapa que quiero hablar brevemente ahora. Trató de vincular con los institutos de cultura brasileña, ¿no? Aquí tuvimos a Paulo de Carvalho Neto como director del IBEC, del Instituto Brasileño de Cultura, que además dejó un gran legado escrito en función de la creación del vínculo con Ecuador y con la región andina, ¿no? Yo creo que él es uno de los actores más importantes que tenemos dentro de esta dinámica de promoción cultural. Pero más allá de eso, yo tengo la impresión de que el momento en que se crea la estructura una suriana, Brasil empieza a ubicarse en Sudamérica, empieza a pensar más en Sudamérica como una estructura geográfica importante en la que todos estamos vinculados. En ese momento se consolida mucho más este vínculo, y yo podría decirles que el siglo XXI, al comienzo del siglo XXI sobre todo, se ha visto con el interés geopolítico de Brasil de ir hacia el Pacífico también, el irse a toda esta visión que se mantuvo, que se manejó durante un buen tiempo. Eso permitió a Brasil generar unos lazos mucho más directos con la región sobre todo del Pacífico, ¿no? Suramérica del Pacífico, y obviamente le ha permitido proyectarse de una forma más dinámica como un poder amigable dentro de esa estructura, ¿no? Como siempre se ha buscado a Brasil como un socio con mucha capacidad de expandirse, de expandir la visión suramericana. Ya vemos ahí una dinámica diferente a nivel global, ¿no? Como una voz de Suramérica. Lo interesante es que esta voz es lusófona, es decir, no es la voz, y nuestra Suramérica es mixta, ¿no? Bueno, tiene varios idiomas también dentro de la estructura, ¿no? Entonces, ahí para terminar, yo veo que, por ejemplo, México se ve desplazado en esa estructura. A ver si hay aquí topamos el tema de México. No, México se ve desplazado de esa estructura suramericana, y México trata de buscar un mecanismo que le permita mantener esta relación, ¿no? Política, geopolítica,
que ya volvamos a la lógica latinoamericana, que es la lógica mexicana, frente a la lógica suramericana, que es la lógica brasileña, ¿no? Estas dos relaciones, estas dos visiones de la dinámica que podríamos entender en el contexto de las relaciones que van más allá del tema lingüístico, no van al tema ya de visión internacional, geopolítica y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues ahora estamos en las dos, ¿no? Es decir, y México es un actor que quiere mantener esa relación directa con Sudamérica y vía la lógica latinoamericana. Y Brasil ahora con Lula, gracias a Dios, ha retomado esa visión suramericanista que le caracterizó y que se vino abajo cuando hubo el gobierno del señor Bolsonaro. Gracias. Muchas gracias. Hagamos al revés unas preguntitas que se me ocurren. O sea, visto desde acá, desde el Ecuador, y sobre todo desde la especialidad que tenemos nosotros en nuestra área, que es las dimensiones internacionales, y visto también los procesos domésticos, electorales, por ejemplo, parece que la dimensión internacional es mucho más apreciada, valorada desde fuera que en la propia población brasileña. ¿Usted cree que es así? O sea, qué sé yo, los temas, participación en los BRICS, la cuestión del tema alimentario, que es una potencia global, Brasil, el tema de la integración física con el ferrocarril Pacífico, digamos, Atlántico-Pacífico, todo eso me parece que nos vemos mucho más y nos preocupamos más y valoramos más fuera de Brasil que en Brasil mismo. ¿Qué le parece a usted? Não sei se minhas colegas concordam, mas eu creio que sim, porque muito tem a ver com a produção de informações que chegam às pessoas no Brasil, informações de péssima qualidade, de fake news. Nós estamos vivendo em um contexto bem polarizado da nossa história, né? E eu tenho muito orgulho dessas conquistas todas, né? Da figura da Dilma Rousseff nesses espaços, dos acordos que o Brasil faz agora, né? Com essas viagens que o governo tem feito. Então, o que nos chegam são bons frutos, né? Mas para a população, né, isso nem sempre chega, né? Até conversando com a professora Maria Silvia, ela disse que a gente precisa aprender a se comunicar melhor com nós, assim, de esquerda, né? Precisamos aprender a nos comunicar melhor com o povo, inclusive, né? Porque, por exemplo, há uma discussão agora no Brasil contra as escalas de trabalho 6x1, né? E muitas pessoas que são esses trabalhadores que estão nessa condição quase que escravizados, sem horário de lazer, sem condição de um tempo para educar-se, né, para descansar, estão a favor de que continue, né? E o argumento é bíblico às vezes, né? Especialmente das religiões neopentecostais, que a Bíblia diz que trabalha até a exaustão. Eu escuto isso da boca dos políticos, né, brasileiros, e especialmente de extrema direita, e também em relação ao fato de que o patrão vai ter pouco lucro, pode ser que haja um desemprego no Brasil por isso. Então não é por aí, né? É um estudo bem feito. A gente precisa entender que todos temos que ter nosso espaço de descanso, de lazer, de crescimento, porque o país precisa de mão de obra especializada, e com educação é que se faz isso, né? Mas muitas vezes chega à população certas informações equivocadas, né? De que talvez, por exemplo, o presidente ou a comitiva saia para passear e não para fazer os acordos, mesmo que chegue nas redes, né, do governo. O que foi feito, se estão abertos os documentos para dizer, olha, foi feito esse acordo, essa parceria, né? Isso não chega à massa muitas vezes, né? Eu não sei como aqui se dá no Equador. Mas no Brasil eu tenho visto isso, uma condição muito ruim de informação, né? De que a população
tenha outras fontes de se informar, de outras formas de se informar que não pela televisão, ou especialmente por esses programas de streaming, de WhatsApp também, né? Eu creio que é por aí. Y por ahí, gracias por traer acá, lo de los evangélicos. En términos de, pensando en los indígenas amazónicos sobre todo, y los grupos afrodescendientes, los evangélicos, sobre todo lo que se vio desde fuera en el periodo del COVID, fueron muy amenazados por los agentes externos, legales o ilegales, que llevaban el virus a la región. Y hay también una penetración de los evangélicos en la Amazonía y en estos sectores. Sí. Bueno, creo que podemos también, antes de hablar de la COVID, decir del problema de la vulnerabilidad de la salud de los pueblos indígenas que están en aldeas y al contacto con los blancos, ¿no? No me gustan mucho nombres generales, pero el contacto con los no indígenas, ya históricamente, ellos se contagian con sarampo, por ejemplo, y pueden morir por la influencia, ¿no? Así que ya son vulnerables por cuenta de este contacto. Y, por ejemplo, los Yanomami, que mi amiga ha mencionado, ellos tienen muchos problemas por la presencia de los garimperos en la región. Y los garimperos se relacionan con las mujeres indígenas, y así la contaminación se genera, além de la contaminación de las aguas por el garimpo, ¿no? Así que tenemos este problema. Con la COVID certamente fue un caos, un genocidio. El presidente, como mi amiga mencionó, él ignoraba y hacía broma a respecto de lo que acontecía, y como se a decir que la muerte a venir a todos, ¿por qué estamos con miedo? Así que sí, certamente alcanzó con más rigidez durante la COVID. Y no ha habido políticas para reducir. No, certamente. Pero estaba en la mano del gobierno esta tendencia de negacionista y de tentar anunciar que había otras posibilidades que no la vacunación. La vacunación. Ahora, tanto en el caso brasileño como en todos los casos en América del Sur, y entonces ahí le preguntaría sobre México, habiendo vivido algún tiempo allá, ¿se ha avanzado algo en lo que va del siglo XXI en una incorporación plena de esos sectores con representación política, participación propia, con su dinámica identitaria específica? Bueno, sí, yo creo que hay que hablar de cada uno de los grupos, porque sus condiciones, regiones tienen otras presiones, ¿no? Pero creo que el movimiento zapatista generó un sentimiento de orgullo para ellos, ¿no? Para las tzotziles y tzetzales y los grupos de Chiapas, pero también para el resto de las comunidades originarias, las lenguas originarias y comunidades. Y eso ayudó muchísimo a que tuvieran una actitud de exigencia. Ellos se declaraban, este sistema de la globalización no nos considera porque ni siquiera somos marginales o algo así, sino que somos basura. No interesamos al sistema. Entonces lo que ellos decían era, pues sí, que recuperar su propia autonomía, expulsando a la iglesia y al partido político, les permitía retomar su estructura original y reclamar tierras y enfrentar el narcotráfico en donde había. Yo creo que en este momento se han hecho reconocimientos de lo que ha estado en la Constitución, de hablar de un México plurilingüe, multidiverso, ¿no? Pero sobre todo dar el derecho a la tierra, entregar los documentos que los hacen ser dueños de la tierra
aunque puede ser que, como hemos visto, a veces no se respetan, pero esto ya da una garantía jurídica. Y yo creo que no dejan de ser vulnerables, de estar en condiciones, como ellos mismos dicen, no queremos dejar de ser indios, nosotros queremos vivir como todos, diferente. Entonces, se han creado varias propuestas a nivel educativo, a nivel organizacional, y también de defensa, ¿no? Porque ellos están asentados en los territorios donde están los recursos naturales, las minas, el agua. Entonces son blanco de todas las políticas, sobre todo de esta época. Y se han hecho diferentes experiencias, por ejemplo, en la parte de los Wixárika, de los huicholes, ellos han logrado integrar discurso científico con discurso tradicional y hacer diálogos con las instituciones para negociar en otro tipo de discurso la defensa ecológica de los sistemas, de los ecosistemas a los que ellos pertenecen, para evitar el robo del agua, por ejemplo, o la contaminación del agua. Y ha funcionado, pero siguen amenazados. En el caso de Michoacán, que tienen la parte náhuatl, ellos han enfrentado con la recuperación de su autonomía al narcotráfico, que eso parece increíble. Tuvieron que reconstruir su identidad como comunidad y vigilar. Esto no implicó que no mataran a 32 líderes, ¿no? O sea, ha sido siempre esto. Pero quería nada más retomar la idea de Silvia, de que sí, en esta época creo que se jaló del Ecuador la noción el término del buen vivir, el buen vivir. Y está elaborado en los discursos de los diferentes grupos como una propuesta alterna para decir quiénes son, pero también para enfrentar toda la presión que genera la globalización. Y en ese sentido nosotros trabajamos un texto que era un poco sobre este concepto y 2 casos de estudio, intentando mostrar que esta manera de vivir a través de este buen vivir construía una posibilidad de sobrevivencia, de vida en el planeta, porque el sistema que tenemos o que está terminando supuestamente la globalización nos coloca en un sistema de muerte. Los especialistas lo llaman desvivificación, ¿no? O sea, no es la vida, es la muerte. Pero hemos vivido en este año especialmente, una amenaza tan grande. Digamos que todo lo que se construyó como instituciones y demás abajo, se vinieron abajo. Vimos cómo cualquier país puede ser bombardeado y cómo estos discursos de la mentira y de la manipulación pues generan un problema mental que hace que nos enfrentemos unos a otros y que nosotros mismos contribuyamos a entregar o a destruir lo que se ha construido por generaciones. Entonces yo creo que esta idea del poder suave, como fue construida, no nos sirve, pero si la apropiamos en esta idea de empoderar lo que hay, lo que son este conocimiento de pueblos originarios o la experiencia de activistas, estas nuevas narrativas, que es lo que se reclama un poco que tengamos, podemos encontrar formas de contar las cosas de manera diferente frente a estas mentiras. Y yo creo que en este momento el acercamiento de Brasil y México, como mencionaba Michelle, sí, ha habido encuentros, desencuentros y diferencias muy específicas dependiendo de los gobiernos, pero México siempre ha estado en función de una defensa de Estados Unidos y un acercamiento a buscar apoyo hacia América Latina. Yo creo que en este periodo ha sido eso, volver a mirar hacia América Latina
porque somos totalmente dependientes de lo que decidan los aranceles, lo que decida la política de la gente que tiene el poder en Estados Unidos. Pero hay una posibilidad, como decían, no recuerdo si es Guyana o Guyana, es un autor, creo que él es ecuatoriano o colombiano, pero trabaja en un observatorio, y lo que él dice es que somos testigos del fin de la globalización, porque vimos caer las instituciones internacionales, los acuerdos, los organismos en los que creíamos. Y entonces él dice que estamos asistiendo a esta nueva organización, y entonces por eso los países intentan encontrar formas de colocarse. Y este pertenecer a los BRICS, o hacer este encuentro en Barcelona, o el mirar hacia el Pacífico, o pensar en China o en Rusia, hace que yo lo que he visto es esta idea, ¿no?, de que buscan un mundo democrático más justo para América del Sur y para América en general, porque siempre se nos va a seguir mirando como los lugares para extraer recursos, y la vida no importa, ¿no? La vida no importa. Sin embargo, cuando nosotros viajamos por los países, nos quedamos maravillados por la riqueza, por la belleza, por la amabilidad de la gente, por el compromiso con su identidad, y decimos, no es justo que estos intereses tan mezquinos sean los que vengan a acabar con toda esa belleza. Y con esa idea de sobrevivencia, de encontrar una posibilidad de que el planeta pueda regenerarse, ¿no? Y pueda vivir. Sí, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Michel. Rápidamente, yo creo que justamente lo que se ha promovido en este simposio que organiza nuestra universidad es este acercamiento a las diferentes visiones. Creo que estamos cumpliendo un gran objetivo en nuestra universidad, que es vincular a los diferentes pensamientos de la región, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es que podamos vincular ahora el pensamiento desde México, el pensamiento desde Brasil, que son dos, por decirlo así, estructuras, potencias muy importantes dentro de nuestro medio latinoamericano, suramericano, yo diría. Entonces, yo más bien les agradezco por estar aquí y por plantear estos puntos en esta emisión, que ya quedan ya grabados y pueden servir para crear y generar pensamiento sobre la materia, sobre estas visiones que tenemos de los poderes blandos, de la globalización, de las estructuras regionales ya como mecanismos ya con una dinámica que crean con países más pequeños como el nuestro, por ejemplo. Sí, no, muchas gracias a todos ustedes, a Michel, Antonio, que ya salió. O sea, me parece que lo que se ha señalado desde diversas dimensiones aporta una serie de elementos que desafían a las universidades, desafían a las sociedades, nos desafían como académicos, como personas, para dar voz a esos procesos, a esas resistencias, a esos sectores que están enfrentando o los ataques más fuertes en estos procesos. Y por ejemplo, en el caso del movimiento zapatista, o sea, efectivamente tuvo una fase de divulgación, de amplia difusión de sus procesos, y eso como que un poco se ha debilitado en el último periodo. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes, por sus reflexiones. Como señala Michel, nos abren espacios. Apenas hemos hecho un esbozo muy superficial, muy breve, pero que me parece que identifica elementos valiosos para reflexiones, investigaciones, trabajos de tesis, etcétera. Entonces, muchísimas gracias una vez más y seguimos conversando. Nosotras agradecemos la oportunidad de venir aquí, poder hablar, de poder divulgar ideas y poder conversar con todos. Muchísimas gracias.